noches, les doy la bienvenida a un nuevo especial de Mirá Montevideo, esta vez dedicado a la escritora uruguaya Fernanda Trías. Fernanda estuvo en Montevideo para presentar Miembro Fantasma, su nuevo libro de cuentos publicado por la editorial Páginas de Espuma. Nacida en Montevideo en 1976, es escritora, traductora y docente de escritura creativa, está radicada hace más de 10 años en Colombia, es una de las autoras uruguayas de mayor proyección internacional y el año pasado recibió por segunda vez el premio Sor Juana Inés de la Cruz por El Monte de las Furias, un reconocimiento que ya había obtenido en 2021 por Mugre Rosa, la novela que la proyectó internacionalmente y que fue traducida a más de 15 idiomas. Pero antes de compartir la entrevista que le hicimos con Pablo Silvera, los invitamos a volver a sus comienzos. Retrocedemos 25 años. En este fragmento del ciclo Escritores en la Ciudad, emitido por TV Ciudad en 2001, una joven Fernanda habla de cómo descubrió la escritura, de su paso por el taller de Mario Lebrero y de la timidez que tuvo que vencer para animarse a mostrar y publicar sus textos. Empecé a escribir a los 20 años. Fue una decisión un poco deliberada, en el sentido de que un día me desperté y dije, bueno, voy a escribir un libro con una actitud bastante inocente o naif en ese sentido, porque no tenía ni idea, no tenía un bagaje de lectura importante. No era aficionada a la lectura, estrictamente, no me había interesado la literatura de adolescente, no había leído mucho y sin embargo fue algo misterioso en cierta forma para mí, que nunca me he dado cuenta realmente cómo surgió, pero surgió así de un día para el otro y a partir de ese día empecé a escribir y hasta ese momento no he parado. Eso fue acompañando un proceso interior de autodescubrimiento, de conocer qué persona era, qué me interesaba, cuáles eran los temas que eran importantes en mi vida, cuáles eran los temas recurrentes. A la vez se iba dando un proceso de ver qué literatura me interesaba, qué tipo de literatura iba a escribir, cuál era la que a mí me gustaba, descubrir autores, leer cosas y decir, bueno, esto me gusta, esto no me gusta. Fui al taller de Lebrero, un poco incitada por él a que fuera. O sea, él me convenció de que fuera al taller, también por un tema de timidez, no me animaba a leer mis textos en público. Creo que fue muy importante, fue un paso importante ese primer paso antes de la publicación, si no hubiera sido terrible, ¿no? Animarme a leérselo a alguien, a gente, un grupo de personas que no conocía. La idea de él, o sea, él me convenció para que fuese y sobrepasar ese miedo de conectarme con la gente, también para que superara un poco mi timidez y mi retraimiento de la gente. La idea de él era, en particular, y me sirvió mucho, conocer gente que también estuviera en mi ámbito, que escribiera. Yo no tenía mucho contacto con gente que escribía, con jóvenes que escribían, muy pocas personas a mi alrededor y bueno, también para uno sentirse que está en un grupo de pares. Me costó decidir que quería hacerlo, que quería publicar. Realmente tenía gente hablándome por los dos oídos diciéndome, tenés que publicar, querés publicar, y otras personas que me decían, no publiques. Y no sabía bien qué era lo que yo quería realmente. Finalmente llegué al punto en que voy a publicar. El proceso fue un poco difícil para mí por un tema de timidez y de miedo también, de salir al exterior, a que se me conozca y que se lea ese mundo que en apariencia no existe dentro mío, porque parezco como muy alegre y todo el tiempo muy positiva, y que de pronto hay un mundo que es más difícil de tragar para algunos. Sobre todo gente que está a mi alrededor, mi familia, cómo reaccionará mi familia cuando lo lea, que por cierto no lo han leído, mis padres, mi hermano, la gente que me conoce en el trabajo. Después de sobrepasar ese miedo, el manuscrito no lo llevé yo a la editorial, o sea que no fue una elección de, quiero ir a esta editorial o ir a esta otra. Alguien que me hizo el favor de llevarlo, la llevó a Trilce, y bueno, en Trilce la leyeron, les gustó y
decidieron que la querían publicar. Y un poco ellos me impulsaron a llevarla al concurso de la Intendencia. Otra cosa que yo también me negaba, porque no quería saber nada de concursos. Y la mandé muy escéptica también al respecto de los concursos. Me interesa la fotografía con fines artísticos. La descubrí un poco viajando, porque al viajar es mucho más difícil escribir porque se está moviendo mucho, uno está fuera todo el tiempo, recorriendo. Entonces había una necesidad de expresarse, había una necesidad de hacer algo o una incomodidad que no la podía evacuar del lado de la escritura y que entonces la descubrí por el lado de la foto. Para mí tiene una relación, es distinto el proceso, ¿no? El proceso de la escritura es hacia adentro, de adentro hacia afuera, y la fotografía es de afuera hacia adentro. Pero descubrí que la sensación a los efectos era muy parecida. Y bueno, me parece que tiene que ver porque se relaciona con la literatura, por lo menos con la mía, porque yo siento que escribo en imágenes, con imágenes. Y la fotografía, bueno, obviamente consiste en las imágenes. Entonces, también se relacionan los temas, que es lo que a mí me interesa sacar la foto, es lo que a mí me interesa ver, lo que me interesa mirar, qué porción de la realidad por algún motivo me llama a que la capture. Y en ese sentido también tiene que ver con la literatura. No me gusta esa visión de que la literatura se alimenta de la literatura únicamente. O sea, que para alimentar tu imaginación lo que tenés que hacer es leer muchísimos libros. Por supuesto que hay que leer libros, o más que hay que leerlo, a uno le gusta leer los libros y no hay nada más que hacerle. Pero también es importante que la literatura, la imaginación de uno se alimenta de muchísimas otras cosas. Es importante romper ese mito del escritor con sus libros. La música es muy importante, en mi caso, como alimento. La música instrumental, la música con letra, lo que me pueden decir mis cantantes o mis músicos favoritos, lo que me pueden decir solo con la música. También, bueno, las imágenes, ver el mundo, ver cosas, la gente, lo que la gente te puede decir, observar detalladamente cómo actúan las personas. Por eso muchas veces yo estoy en un grupo de gente que no conozco y me retraigo. Quedo un poco como antipática, pero en realidad es que estoy observando mucho lo que está pasando. Me gusta eso, ver las pequeñas cosas de las personas. El día de la presentación de Miembro Fantasma también conversamos con la crítica literaria Alicia Torres y en este fragmento reflexiona sobre la singularidad de la voz literaria de Fernanda Trías y su certeza de estar frente a una de las autoras uruguayas contemporáneas más importantes. Buenas tardes, buenas tardecitas, nochecitas, como sea. Quizás varios ya leyeron Miembro Fantasma. El primer libro que publicó, la novela La azotea, fue muy bien recibida por la crítica y tenía 20 y poquitos años ella. Y ya había ahí un estilo con una voz que es la que permanece, por supuesto, profundizada y perfeccionada, ¿no? Pero esa voz entre inquisidora y trágica, esa voz que se adentra en los problemas humanos porque crea personajes y construye historias que tienen que ver con lo que le pasa a la gente, ¿viste? Con lo que le pasa a sus personajes, con temas tabúes a veces. Fíjate que esa primera novela, La azotea, era una novela muy claustrofóbica, donde uno de los temas principales era el del incesto. Después el segundo libro, que fue El cuaderno para un solo ojo, que en realidad es lo primero que escribió, pero se publicó en segundo lugar en El Tiempo, también es una novela compleja, breve, pero compleja, que traba el tema del lesbianismo. O sea, ella como que entró con mucha fuerza y con mucha seguridad con temas que no eran hace más de 20 años, estoy hablando de 2001, creo, 2000 y poco,
recién salida o hacía muy poco del taller de Mario Lebrero, ella, que fue su amigo y su mentor, y a quien siempre ella reconoce y que la marcó y que le dio seguridad, siempre lo cuenta ella, le dio seguridad porque ella era muy insegura con lo que estaba haciendo, y de ahí siguió trabajando. Yo creo que además, te digo, en la última novela, después vinieron, bueno, la novela de Buenos Aires, La ciudad invencible, que es otra cosa, una autoficción mezclada con la crónica. Después vino Mugre Rosa, que la catapultó internacionalmente porque ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz, pero además porque fue la primera novela muy extensa donde creó un mundo distópico que no tenía aparentemente nada que ver con lo que ella hacía en una ciudad que no se veía nunca muy bien porque siempre había una niebla gris que la ocultaba, que la tapaba, que la destapaba, y una peste que contaminaba a todo el mundo y mataba a la gente antes de que empezara el COVID. Fue como una cosa premonitoria, no es que diga que sea premonitoria, pero increíblemente que era un tema que después cayó fuerte en el mundo real. Y por último, de las novelas, la quinta, que para mí es la mejor en el sentido que ella hizo una carrera literaria muy dando pasos muy seguros y creo que el Monte de las Furias es absolutamente, está más arriba, digamos, del nivel de ella, y creo que de las uruguayas que están produciendo hoy literatura y que están publicando hoy, no hablo de los que están muertos o de los que dejaron de publicar, es para mi gusto, si no el nombre más importante en esa novela, en el Monte de las Furias, estará entre las 2 o 3 más importantes y con una carrera más consolidada y que va a trascender en la literatura uruguaya, no tengo ningún miedo de decirlo. Bueno, primero muchas gracias por venir. Estoy muy contenta, muy emocionada de estar presentando este libro acá en Uruguay. Estoy súper agradecida con Alicia de que haya aceptado esta invitación. Hay un cuento que es el cuento que da título al libro. El título de ese cuento es el que tiene el título del libro, que tiene en un momento es un hombre que se encuentra con otro hombre y que hablan de cosas que Chafamanda le va a contar. Bueno, habla un hombre al otro y en un momento le dice: le cuento un dato curioso, mi madre puede sentir el pie amputado, igual que antes de la operación. Al menos eso dice ella. Puede moverlo, dice, y hasta siente las agujas invisibles, le duele. Le duele muchísimo, horriblemente. Dígame si la vida no es miserable. Le sacaron el pie, pero no pudieron amputarle el dolor. Los médicos tienen un nombre para eso, ¿sabe? Miembro fantasma. Es como un engaño del cerebro. Imagínese una red de nervios que sigue enviando señales de algo que ya no existe. Y Miembro fantasma, que es el libro que vamos a presentar en un rato, es un libro que está compuesto por 10 relatos. Ella hace 10 años había publicado su primer libro de cuentos. Este es el segundo. Y entonces acá todos esos no necesariamente son dolores, pero son pérdidas, son ausencias, cómo vivir con lo que ya no está, cómo vivir con lo que se perdió. Y está el tema siempre, una cosa que a ella le importa mucho y de la que no dije nada, y en estos cuentos se ve el tema de la escritura. Hay 2 o 3 cuentos en que cómo se escribe, qué es ser escritor, cómo se encuentran las palabras para nombrar lo que no se puede nombrar. Entonces son cuentos muy variados, que aunque todos están conectados por esta imagen fuerte del miembro fantasma, difieren grandemente. O sea, hay cuentos que se refieren a la escritura, hay cuentos que tienen que ver con el amor y con el desamor más bien. También hay una pareja de lesbianas. Hay el tema de la maternidad, que en otros cuentos ya estaba presente en sus novelas. El tema de la maternidad es muy fuerte en algunos cuentos. El de las mujeres es muy fuerte. Ella hace... el de las mujeres, por ejemplo, que hacen cosas que no se deben hacer, como por ejemplo mujeres alcohólicas o con otras adicciones. En fin, creo que es un libro muy disfrutable y tiene cuentos para todos los gustos. Muchos de mis cuentos, incluso del libro anterior,
tienen que ver con tienen que ver con esas ausencias que siguen doliendo, esa incapacidad del cerebro o de lo que quieras para aceptar la ausencia, lo que ya no existe, y cómo eso se puede sentir como un dolor o como una añoranza, como una inquietud, o sea, de distintas maneras, ¿no? Tampoco mi intención nunca fue ser 100% literal, ni de decir, bueno, ahora todo, o sea, sí voy a ir chequeando que en cada cuento esté la ausencia, no. De una manera amplia, también yo pensaba, bueno, el miembro fantasma en ese cuento también podría ser la ciudad de la infancia. Y acá, en este cuento, me parece que la infancia, lo que fue la infancia en una época histórica del país en especial, y sobre todo la mirada que tiempo después se tiene sobre esos lugares, eso hace del cuento también una cosa tan montevideana. Digo porque hay gente que dice, ah, sí, los escritores o los artistas plásticos o los músicos que se van del país después, como que no recuerdan el país. Lean ese cuento y más o menos los que tienen mi edad o la edad de ella o un poco menos, van a sentirse muy identificados con todo ese relato que hay de la dictadura, aunque no esté directamente vinculado a ella, ¿verdad? La experiencia de esa infancia en esa época, ¿no? De una infancia que yo la veía como... que yo la recuerdo como una infancia feliz, donde los niños teníamos libertad de salir a la calle y éramos unos salvajes que estábamos ahí en la guerra de coquitos, sino que después tuve que ir entendiendo que al mismo tiempo que esa infancia idílica ocurría, había toda una violencia sistemática alrededor de eso. Entonces, ¿cómo haces para encajar ese golpe cuando lo empezás a entender, ya de grande, ¿no? Entonces, eso era algo que yo quería lograr en algún momento escribir, pero no sabía cuándo ni cómo lo iba a lograr. Y este cuento fue eso, fue ese intento. Y fue tratar de volver con la memoria, y la memoria está muy, es muy traicionera y está muy presente en el libro. Es otro de esos temas que está ahí todo el tiempo, ¿no? Tratar de recordar muchas sensaciones, porque yo también tengo, claro, imágenes borrosas. Y lo que fui haciendo con la escritura fue recuperando una sensación de que hay un gran pozo de nube, y yo iba pescando imágenes y recordando muchas sensaciones de lo que fue esa época. Pero claro, el cuento empieza así y se va adentrando cada vez más en una zona dolorosa, donde la violencia comienza a irrumpir en esa cuadra. Y ahora sí, compartimos la entrevista que junto a Pablo le hicimos para Mirá Montevideo. Una charla sobre Miembro Fantasma, el proceso creativo, su regreso al cuento y el recorrido de esta escritora uruguaya que hoy es una de las voces más destacadas de la literatura de nuestro país. Le cuento un dato curioso. Mi madre puede sentir el pie amputado igual que antes de la operación. Al menos eso dice ella. Puede moverlo, dice, y hasta siente las agujas invisibles. Le duele horriblemente. Dígame si la vida no es miserable, ¿eh? Le sacaron el pie, pero no pudieron amputarle el dolor. Los médicos tienen un nombre para eso, ¿sabe? Miembro fantasma. Es como un engaño del cerebro, imagínese, una red de nervios que sigue enviando señales de algo que ya no existe. Este es un párrafo del cuento Miembro Fantasma que da título
a este libro de cuentos de la gran escritora Fernanda Trías, que como decíamos al principio del programa es una de las voces literarias uruguayas más reconocidas a nivel internacional en este momento. Ha ganado un montón de premios y premios muy importantes de la literatura y tenemos el honor de tenerla hoy acá para poder charlar con ella. Muchas gracias, Fernanda Trías. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Un placer. Qué lindo estar acá. Hay mucha emoción en el estudio, te quiero decir, ¿viste? Hubo momentos nervios, pero mucha emoción. Bueno, este es tu segundo libro de cuentos. El primero ya tiene varios años, después escribiste más novelas, también ensayo. ¿Cómo es el proceso creativo de un cuento cuando estás como más acostumbrado a las novelas? ¿O siempre va en paralelo? O sea, en general van en paralelo, aunque sí, por supuesto, de pronto hay 1 año, 2 años que no escribo un cuento. Pero hay algo en el fondo de la cabeza que sigue pensando en esos términos, o sea, que estoy atenta, ¿no? Y varios de estos cuentos se me aparecieron cuando estaba escribiendo alguna de las novelas, o Mugre Rosa o El Monte de las Furias, y yo decía, mirá, se me ocurrió esta idea, se me ocurrió una idea para un cuento. Escribo, guardo, pero de pronto no lo desarrollo por un montón de tiempo hasta que me puedo sentar. Pero con dejar anotada la imagen inicial que de alguna manera ya me tintineó y yo me di cuenta que eso era para un cuento, la dejo ahí y después la puedo retomar. Si no la anoto, se me fue y tal vez no vuelva. Sí. Y en ese caso, ¿tenés claro ya por el tiempo que llevas escribiendo, cuando aparece una idea que te determina que esto lo voy a guardar como cuento y este disparador lo guardo como novela? ¿Eso ya lo sabés identificar o se da en el desarrollo de la escritura? Sí, lo identifico porque de alguna manera, no sé cómo decirlo, pero cuando me aparece algo que va a ser para cuento, está como más encapsulado, tiene una claridad más compacta. Que la novela se me aparece como un mundo a explorar, que no tengo ni idea qué va a salir de ese mundo, me interesa, hay algo ahí extraño que me llama, pero no capto la historia, no la veo la historia. Para poder verla tendría que sumergirme y a veces ese sumergirse puede ser muchísimo tiempo. Entonces un poco me doy cuenta por eso, ¿no? Por la claridad con que se aparece. Sí. ¿Atravesás las mismas dificultades a la hora de escribir una novela que a la hora de escribir un cuento? ¿O alguna de los dos géneros te parece como más complicado? Tienen complicaciones diferentes, como inherentes a cada género. ¿Sabes que la novela me da la sensación de que la novela te implica una resistencia mental? Que es un ejercicio de... Porque vos vas avanzando día a día, pasan los meses, pasan los años, vos necesitas sostener esa disciplina, sostener esa, casi te diría esa fe en que esto va a llegar a buen puerto. Mientras que en el cuento haces un sprint, ¿viste? En el cuento decís, claro, bueno, me voy a forzar, pero puedo ver la luz al final del túnel porque más o menos veo para dónde voy. Yo sí creo que para la novela se necesita... Una cosa de que vos no veas el avance no quiere decir que no esté. Necesitas acumular muchos días para ver realmente un avance significativo. ¿Y eso es algo que te ha servido a vos y que viene de tu propia experiencia como escritora? ¿O es algo que también se aprende? Hay maestras, maestros que hablan del mismo tema y dicen, tranquila, la novela va y en algún momento llega a buen puerto? ¿Cómo es? Es experiencia. Es experiencia porque, claro, lo único que aprendés con los años es eso. ¿No? Es esa confianza. Yo creo que no necesariamente aprendés a escribir, porque lo que dicen muchos escritores, escribir una novela solo te enseña a escribir esa novela. Claro. No te enseña a escribir la próxima, porque la próxima va a ser diferente y tiene otros desafíos y no sabes qué obstáculos te vas a encontrar. Pero sí hay algo que te da la sensación... Mira, a mí la primera novela fue un hito. Terminar la primera cosa fue un hito, porque decir, sí, cuántas lecciones aprendí de esta experiencia de lograr llevar algo hasta el final, algo de largo aliento, ¿no? Hasta el final. Y en realidad con la experiencia lo que me dio es decir, voy a confiar. Si pude con la anterior, tengo que poder con esta. Que no siempre, ¿no? Claro, sí, que no siempre. Pero bueno, te da un poco eso la experiencia. ¿Te pasa que cuando vas a editar un libro decís, tengo estos cuentos, o en realidad elegís los cuentos según las temáticas? Porque, por ejemplo, en Miembro Fantasma hay algunos temas que aparecen en varios cuentos. Bueno, el tema de las adicciones, de tratar de recuperarse, el tema del escritor pensando en el escritor y escribiendo sobre escribir también. Sí, yo pienso que de pronto en el libro anterior de cuentos
cuando lo analizo así, digo, bueno, había más tema de la extranjería. Yo me había ido hace menos tiempo de Uruguay y estaba pensando qué significa ser un extranjero en un lugar, en otra ciudad, cómo te apropias de ahí. Había temas de género, de violencia en las relaciones afectivas. Había como un cierto grupo de temas y acá hay otro cierto grupo de temas, que es esos que vos mencionás. Y yo creo que un poco reflejan los intereses y las cosas en las que estoy reflexionando en esos años. Claro. ¿No? Porque el cuento es algo tan misterioso, no lo puedo decidir, no puedo decir voy a escribir un cuento. Tengo que esperar a que aparezca solo. ¿Se manifiesta? Se manifiesta. Entonces, claro, yo no puedo decir voy a escribir sobre este tema, voy a escribir sobre este otro. Estoy haciendo una cosa y de pronto es la historia de una mujer que... ¿no? Claro, pero tenés que generar un microclima o un espacio donde sea propicio esa manifestación, o te agarra a veces en momentos que te tomaste unas vacaciones y te agarra y dice, pará, no es ahora que tenés que manifestarte. Digo, somos dos hemisferios, las tal. vacaciones es un buen momento para que se manifieste, porque en realidad lo que pasa para mí con la creatividad en todas las artes, pero bueno, o sea, otros artistas me podrán contradecir, pero creo que el ocio, el no estar haciendo nada, potencia a que aparezcan, que broten las cosas. Entonces, puede pasar perfectamente que en unas vacaciones. De hecho, algo que me hace que me vengan ideas es estar en la playa. Bien. Si yo estoy en la playa, hay algo en la meditación, de ese estar ahí, de estar en el agua, de estar contemplando, que de hecho ayuda, ¿no? Es mi lugar de lectura, la playa, no sé. Sí, para mí y también. lo que pasa es que también leer ayuda. Si yo estoy leyendo mucho cuento, es más propicio el ambiente para que se me aparezcan cuentos. Claro. Entonces, yo cuando estaba escribiendo los cuentos de Miembro Fantasma leí mucho cuento, pero además leí un cuento específico que era un cuento con forma experimental, que trabajara determinadas cosas, que vos dijeras, mira, esto se puede hacer, esto no. Y de ahí también voy robando y estoy muy a favor de que robemos unos con otros. Claro, para mí es, digo robar, pero en realidad es ese diálogo de la tradición literaria, ¿no? Pero porque aparte has robado bien, se ve, porque tenés una personalidad muy fuerte como escritora. O sea, sos una escritora muy original, tu voz es muy original. ¿Vos te diste cuenta en un momento que estabas escribiendo, yo que sé, Azotea es tu primera novela, sí, ¿no? Que también tiene mucha personalidad. ¿Vos te diste cuenta en algún momento de decir, bueno, esta es mi voz, la buscaste, apareció sola, decís que viene de determinadas influencias? Creo que la voz se va afinando y me imagino que a veces te da más trabajo. Yo leo algunos escritores que me gustan, por ejemplo, y me encanta ir a sus primeros libros para ver si ya habían encontrado su voz en ese primer libro y cómo la fueron afinando y cómo la fueron decantando. Entonces yo creo que hay algo que sí se decanta, pero que en general la voz personal es esa marca que vos ya traes, que te hace un individuo como ningún otro, y que es tu manera de mirar y de sentir el mundo, de cómo las cosas te atraviesan, de en qué cositas te fijas, tus intereses. Entonces, en realidad, también, otra vez digo eso, es un salto de fe a decir, bueno, esto soy yo y lo que tengo que hacer es afinar esto que ya vino dado, ¿no? Porque el tema del robo es muy interesante porque en realidad no es una copia. Claro. ¿Sí, no? Porque ahí la copia es lo que no funciona. La copia es lo que no funciona. Pero sí sacar algunas cositas y decir, bueno, esto me sirve. Igual nunca aterriza como el otro autor en el texto. Claro. Siempre va a atravesar un proceso y va a quedar transfigurado. Y es más, yo hay muchas veces que hablo de influencias que si no las digo, nadie las nota. Pero yo soy consciente de ese proceso, de dónde partió, qué me hizo pensar, qué me llevó a reflexionar y cómo llegué hasta ahí. Por ejemplo, ¿qué influencias? Hablas a veces del hebrero porque... Sí, mucho. Sí, mucho, pero incluso hay veces que yo digo, bueno, un determinado libro que me parece que la estructura con la que lo hace
Hay un cuento ahí que es un cuento que es temático, que tiene como burbujas de temas, que me permitió escribir sobre un episodio traumático que yo viví en Colombia, que fue presenciar un asesinato, ¿no? Que nunca, bueno, primera vez, espero que última, de ver cómo mataban a un hombre. Y yo sabía, desde el minuto 1 que yo presencié eso, yo sabía que algún día iba a escribir sobre eso, pero no tenía ni idea cómo, ni cuándo, ni de qué forma eso iba a poder aterrizarlo en el texto. Y después yo estaba leyendo a un escritor estadounidense que se llama Dennis Johnson, que es maravilloso, es muy experimental, y él tiene un cuento también que es así, como burbujas con subtítulos. Y es de otro tema que no tiene nada que ver, es sobre la muerte de un amigo, etcétera, no tiene nada que ver, es brutal el cuento. Y yo dije, pero mira cómo esta estructura me sirve para ir agrupando cosas que estaban vinculadas a esta experiencia que yo tuve y cómo ir relacionando eso con otras cosas. Y eso me destrabó y me permitió, ¿ves? Me permitió escribir ese cuento que yo necesitaba escribir. Lo que parte es de una necesidad expresiva, y pero después la búsqueda de la forma es todo un viaje y capaz que me puede llevar años encontrar cómo contar eso, ¿no? ¿Y qué pasa con el después? ¿Qué pasa con después que se escribió? O sea, vos querés escribir sobre este tema, estás buscando la manera, te lleva mucho tiempo encontrar las formas. Supongo que nunca se termina, capaz que lo escribiste y lo mirás y decís, hubiera cambiado algunas cosas, no sé. Sí, sin duda. Pero ¿te pasa algo a vos también cuando lo ves, o sea, te sentís más liviana? ¿Sirve para curar algunas cosas? No sé si capaz que le pongo unos títulos rimbombantes a la escritura, pero ¿salís igual de esa escritura? No, yo creo que justamente eso es lo que tiene, es que nunca salís igual, ¿no? Que de alguna manera la escritura algo mueve. Ojalá te dijera que escribirlo es completamente catártico, completamente sanador, ¿no? Pero, aunque hay muchas maneras de sanar, creo que cualquier cosa siempre tiene muchas idas y vueltas, ¿no? Hay que darle varias pasadas, digamos. Claro. Entonces, sin duda, la escritura es una de esas pasadas que me ayuda a elaborar un poco. Por ejemplo, a tratar de entender lo que viví, que como podría ser en el caso de ese cuento, ¿no? A tratar de entender lo que viví, a tratar de entender por qué me conmocionó tanto, con qué lo vinculé. No sé, otros cuentos donde el otro cuento, Miembro Fantasma, que habla del barrio de mi infancia. Sí me hizo algo positivo en el alma, no sé, poder reconstruir ese barrio, esas historias, todas esas cosas que yo tenía guardadas y que sobre las que nunca había escrito. Entonces yo sí creo que produce movimientos internos, ¿no? No necesariamente resolver todo, sí, pero esos movimientos son necesarios. Sí. Te he escuchado decir que te importa como mucho la musicalidad de las palabras, ¿no? Y recién nos contabas fuera de cámara que sos de leer en voz alta, de escucharte cuando estás escribiendo. Sí. ¿Por qué te resulta importante y por qué tenés esa necesidad? Porque el lenguaje también tiene todo las palabras tienen toda una dimensión sonora y que solemos olvidar. Entonces, las palabras, sí, es eso que se imprime en el papel, pero a su vez hay toda una cantidad de resonancias internas que tienen que ver con los sonidos, de cómo suenan esas palabras, cómo los sonidos se encadenan, y también con los ritmos, ¿no? Que no es lo mismo una frase larga que una frase corta, que realmente el trabajo con el lenguaje es también una composición, es como componer una música, y eso que no sé nada de música, pero quiero decir, yo de oído nada más me voy dando cuenta que aquí hay una composición, que hay unos ritmos y que va generando una cierta musicalidad que lleva hacia adelante la lectura, y lo mismo, o sea, bueno, largo, 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 corto, porque en algún punto vos tenés que ir generando esos contrastes, que es lo que hace que después la lectura no sea soporífera, ¿no? Porque justamente sí se puede escribir de una manera muy monótona, que a veces me pasa con algunos libros que leo y los empiezo a leer y a la primera página ya me dormí. Bueno, claro. Bueno para dormir, pero puede ser que tenga que ver con eso, que hay una musicalidad dentro que es muy monótona, que es muy repetitiva y que entonces te lleva a una especie de somnolencia. De letardo, claro. Sí. Y una cosita sobre eso, porque claro, vos vivís en Colombia, que
se habla distinto que acá y tiene otra entonación y esas cosas. ¿Eso también te influye a la hora de la musicalidad de tus cuentos o siempre te aparecen en uruguayo, digamos? Me aparecen mayormente en uruguayo, creo. Pero a veces ahora últimamente se me están apareciendo algunas palabras y digo, ¿cómo puedo incorporar esto y jugar con esto? Bueno, desgonzado. Desgonzado, eso era. Desgonzado es Claro, la verdad pero que entonces aparece. yo tenía que hacer algo con eso porque claro, una palabra en el medio de un habla que era uruguaya, ¿no? Y entonces encontré la manera de incorporarlo, bueno, es una uruguaya en Colombia, entonces utiliza estas palabras. Y ahí di con algo que me pareció interesante, es decir, que para hablar de las violencias específicas de un lugar, a veces se necesitan las palabras específicas de un lugar. Claro. Y ellos tienen una serie de palabras muy específicas para hablar de determinadas violencias, y es casi como que sin esas palabras no pudieras hablar sobre eso o expresar sobre eso. Entonces, ahí voy encontrando artilugios y maneras de apropiarme de algunas palabras y poder usarlas. Retomando la idea de la música, yo también me había notado si en algún momento nosotros usamos un término acá que es free jazz, ¿viste? Muchas veces, que es cuando, bueno, dejamos fluir, ¿viste? Teniendo unos parámetros por donde ir, más o menos dejamos que la música surja. ¿Tenés esos momentos también como escritura, entendiendo que tenés algunas reglas gramaticales y eso, pero escribo por escribir, escribo, como si fuera justamente, voy por escalas diferentes, se van conectando? Sí. Y eso que yo pienso que tendría que, si supiera algo de música, que en mi familia hay muchos músicos, pero yo no tengo ningún conocimiento, me ayudaría. Porque yo a veces, muy de manera completamente intuitiva, digo, vengo por acá, pero sí necesito, como en las canciones, que haya una estrofa completamente disonante, claro, que movilice la onda en la que venís, ¿no? Y lo pienso de esa manera. Y sí, hay veces hay que dejar que fluya, pero después ponerle un parate ahí fuerte, quebrar el ritmo con el que venís, descolocar. Eso me parece que es importante, que tiene que ver con las expectativas del lector, romper expectativas, y sonoramente también podés romper expectativas, ¿no? Has dicho que te gusta trabajar con lo no dicho. ¿Cómo es eso? Lo no dicho que se termina diciendo en un punto. Me gusta mucho tratar de cifrar sentidos en esos silencios. Lo pienso como silencios cargados. ¿Viste? Cuando hay un silencio, hay algo que no se dice, que es el elefante en la habitación, que dicen... Sí. Bueno, total. Eso, ¿no? Tenso, ese silencio tenso. Porque eso es claro, y además eso lo que genera es una cosa como, esto en cualquier momento acá algo explota, claro, porque hay algo que no se está diciendo, hay algo que está presionando en lo profundo del texto, ¿no? Hay algo que se puede sentir, pero que al no verbalizarse, no explicitarse, tiene una fuerza mayor. Entonces yo creo que lo que intento hacer es aprovechar esos silencios para ir como sembrando unas intensidades dentro del texto, y claro, también esos silencios son los silencios que llena el lector. Esos son los silencios, el lector sabe que yo sé que él sabe, una cosa así. Guiño, guiño. ¿Recordás en qué momento te sentiste cómoda con la traductora entre el cerebro y el puño? O sea, porque me imagino que eso es algo que también no es al inicio de la escritura. O sea, lo que vos vas pensando en tu cabeza, pero cuando lo vas bajando a papel, no me estás traduciendo bien a nadie ahí en el medio entre el puño y el cerebro, que no estás en paz con eso. Nunca voy a estar cómoda del todo. Creo que la insatisfacción es algo que viene dado, ¿no? Porque siempre hay una... Con el lenguaje siempre te parece... Lo que te imaginaste siempre es una cosa que cuando la ves escrita decís, no, pero no era esto, lo maravilloso que me estaba imaginando era otra cosa. Y ahí empieza la lucha. Claro. Hay mucha lucha, por lo menos para mí como escritora, frase a frase, y creo que eso tiene el lenguaje, ¿no? Que siempre hay un límite con el que vos estás trabajando,
de cómo encontrarle la vuelta para acercarte más a eso que querías expresar, pero que el lenguaje se queda corto. Pero sabes que esa propia dificultad que viene de la mano de trabajar con la escritura, para mí es deseable en realidad. Porque en esa lucha es donde se produce el juego emocionante, que es como el fútbol. Claro. Perdón, pero yo tenía que sacar algún ejemplo futbolero. ¿Sos futbolera? Sí. Bien, bien, bien. Y a mí me dicen, pero eso es uruguayo, ¿por qué hablas siempre con metáforas futboleras? Sí, soy uruguayo. Pero es como el fútbol, ¿entendés? La dificultad es que justamente no podés tocar la pelota con la mano, que es con el pie. Entonces, todas las reglas que limitan el juego es también lo que permite que se produzca el arte. Claro. Y cuando decís, pero ¿qué eso, cómo lo hace? ¿No? Ese es un artista. Y sí, es eso, es porque logra, con unos recursos que quieras o no son limitados, hacer una vuelta inimaginada. En uno de los cuentos que es grupo de foco, ¿no? Sí. Yo digo Focus Group porque lo conozco como Focus Group, te lo traduje, pero el grupo de foco. Claro, yo no sabía bien cómo ponerle, porque en distintos países le dicen distinto. Claro. Y hay como el chascarrillo, ¿no? De lo que se escribe, cómo se escribe, el final y todo eso. Y aparte, a mí me parece que los finales abiertos son pereza del escritor, ¿no? Uno de los personajes del cuento dice eso. ¿Vos qué pensás realmente de los finales abiertos? No, yo me reía. Yo eso lo decía para reírme un rato, claro. Porque en realidad depende, ¿sí? Porque sí, a veces sí. Cuando vos te das cuenta que... Porque en realidad escribir un final abierto es muy difícil. Porque no es cualquier cosa, no es que lo terminás en cualquier punto y quedó abierto, sino que tenés que terminarlo en un pasito antes de ese lugar al que vos ya sabés que vos ya sabés ese final, claro. Solamente que vos lo terminás un pasito antes. Pero para calibrar cuál es ese pasito antes, tenés que tener bien claro ese lugar donde termina el cuento. Y yo a veces tengo la sensación leyendo finales abiertos que me da la sensación de que el autor o la autora no sabían cómo se terminaba el cuento. Claro. Lo terminé ahí, ya, lo dejo ahí, ¿entendés? Entonces, yo creo que lo difícil es lograr ese efecto que el lector o la lectora diga, no, acá sí sabían hasta dónde me estaban llevando, solo que me dejaron en la puerta, ¿no? Claro. No, esa sensación de este autor no tenía ni idea dónde terminaba su cuento. Bueno, no puedo ni imaginarme yo para dónde iba. El cuento de Úrsula tiene un poco eso, sí. ¿no? De que capaz que estamos de acuerdo en cómo termina, por más que tenga un final, igual uno como que quiere llegar a la habitación por momentos. Sí. Me gusta porque esto es muy interno, ¿verdad? Hay que leer el libro para entender más o menos hay que leerlo para por dónde están hablando. Te quería preguntar sobre, yo tengo ahí Mugre Rosa y vamos a poner Mugre Rosa. ¿Querés que te lo traiga? No, ya me lo va a filmar después. Enfocando a mí, No importa. En verdad quería usar Mugre Rosa como sinónimo de hit. Pongámosle desde una palabra fea o espantosa, ¿viste? Como un hit o algo. Pero no deja de ser muchas veces esto que tiene mucho éxito de golpe y que de repente... De golpe no, tiene mucho éxito y uno después cómo se lleva con eso, ¿viste? O sea, cómo se lleva con... capaz que se pasan varios procesos. Primero es qué alegría, después otra vez voy a firmar Mugre Rosa acá después de 4 o 5 años. Ya no me representa. ¿Cómo te llevas con las cosas que tienen un impacto fuerte en tus lectores hoy con la Fernanda de hoy? No, yo me llevo bien. Sí, es verdad que tuve un momento que ya sentí que llevaba 5 años hablando del mismo libro, pero es que la única manera de dejar de hablar de un libro es publicar el otro. Claro. Entonces, hasta que no publiqué El Monte de las Furias, no me puse a hablar de otro tema. Yo ya estaba desesperada porque quería cambiar de tema. Cambiamos de tema. Pero ¿Tuviste ese momento de cambiemos de tema? ¿Tuviste ese momento de, sí, por favor? Sí. Pero me pasó también con La Azotea, porque La Azotea es un libro del que hablé mucho, porque se publicó en muchos países en años muy distintos. Entonces, de pronto, un libro que se publicó en Uruguay en 2001, en España se publicó en 2018. Claro. Habían pasado 17 años y de pronto se hizo la promoción del libro, la prensa, las presentaciones, como si fuera un libro que para ellos era novedad. Además se leyó mucho La Azotea en España. Y yo estaba hablando de un libro de hace 17 años. Entonces eso es raro. Es raro. Yo digo que... ¿Los volvés a leer o no? No. No. No.
hacía memoria. Así. Claro, pasó. Pero no te olvidas. No hay cosas que alguien te habla de algo y decís, ay, yo escribí Sí, eso. me olvido. ¿Sí? A veces sí, de determinados detalles. Vos decís tal cosa en el libro, si es algo, claro, lo grande no me olvido, pero detalles, digo, yo escribí eso. Sí. Muy bien. Bueno, Fernanda, muchísimas gracias por haber estado hoy acá con nosotros. Gracias por este libro de cuentos hermoso. Y bueno, ¿ya estás escribiendo otra cosa? Sí. ¿Qué se viene? ¿Novela, ensayo, Va de 2, 3 más libros a la vez, por lo cuentos? general. Lo próximo que se viene en Uruguay es un libro de ensayos sobre escritura creativa y proceso creativo que va a salir el año que viene. Así que eso es lo próximo que se va a publicar. Y mientras tanto sigo escribiendo a mi ritmito. Excelente. Algo, sí. Esa novela que ya se va a llegar su día. cauce en un momento. Para cambiar de tema. Querida, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Placer. Bueno, qué programón, amiga, pero guardalo en una cajita, tenelo, porque la verdad que es un programón. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más acá en Mirá Montevideo. Nos volvemos a reencontrar mañana a las 23 horas por TV Ciudad. Hasta mañana. Ey, la segunda, que no te confunda. Ey, la tercera, pierde un turno, espera.